El 24 de mayo de 2021 marcó el inicio del mandato de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador. Lasso representaba la alianza entre el movimiento CREO y el Partido Social Cristiano, PSC, con un plan de gobierno enfocado en la creación de empleo, la inversión extranjera, la liberalización económica, la alianza público-privada, la reactivación económica a través de reducciones fiscales, incentivo a las zonas francas, transferencia de la gestión de empresas públicas al sector privado, la lucha contra la corrupción y mejora de los servicios de salud pública. Pese a que esta era la propuesta de Guillermo Lasso, en realidad no se distanció de políticas neoliberales similares a las de su predecesor Lenín Moreno, en cuya gestión se desató una importante crisis de seguridad agravada durante el gobierno de Lasso. Por si eso fuera poco, hubo problemas de abastecimiento, altos precios en los combustibles, control de precios en productos agrícolas y faltas en el funcionamiento del sistema de salud pública. En respuesta a estas circunstancias, varias organizaciones indígenas, sociales y sindicales, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, llevaron a cabo el paro nacional en 2022, el cual generó una ola de protestas a nivel nacional del 13 al 30 de junio de 2022, rechazando las políticas de Lasso. Similar a lo ocurrido durante las manifestaciones de 2019 bajo el gobierno de Moreno, aunque distinto a su predecesor. Lasso reprimió brutalmente las protestas sociales, dejando a 6 personas muertas, cerca de 500 heridos y muchos detenidos. El paro llegó a su fin cuando se alcanzó un acuerdo que establecía mesas de diálogo para buscar consensos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Aunque después de meses negociando, las organizaciones indígenas abandonaron el diálogo bajo el argumento de que el gobierno no demostró voluntad política para cumplir con los acuerdos. Para el 24 de febrero de 2023, la Confederación de Nacionalidades Indígenas solicitó la renuncia del presidente Lasso debido a su incapacidad para abordar los problemas más apremiantes de los ecuatorianos. Pidieron a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que llevaran a cabo un juicio político contra el presidente con relación al polémico caso conocido como Caso Encuentro o Caso El Gran Padrino. ¿De qué se trató? De una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado en contra de varios funcionarios públicos dentro de empresas públicas. Se investiga una red de corrupción en la que estarían involucrados Danilo Carrera Druet, cuñado y amigo personal del presidente Lasso, y Rubén Cherres Fagioni, empresario que supuestamente operaba a nombre de Carrera. Otro de los sospechosos principales es Hernán Luque Lecaro, desde julio de 2021, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, por orden o petición de Danilo Carrera. Luego del estallido de este escándalo mediático, el 18 de enero de 2023, la Asamblea Nacional estableció la Comisión Multipartidista Ocasional para la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso conocido como El Gran Padrino. Tras realizar investigaciones exhaustivas, la comisión presentó un informe no vinculante. Esto dejó el camino libre para que el Pleno de la Asamblea aprobara el inicio del proceso de enjuiciamiento político en contra del presidente el 4 de marzo e inició el 16 de marzo de 2023. El 29 de marzo se recibió la aprobación de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, dejando la responsabilidad de conducirlo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, quien debe elaborar un informe. El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, decidió presentar un informe borrador por su cuenta, que fue rechazado cuando se sometió a votación dentro. A raíz de este acontecimiento, en una votación llevada a cabo el 9 de mayo por el Pleno de la Asamblea Nacional, se dio luz verde al proceso de enjuiciamiento político en Ecuador. Esta es la antesala de la denominada muerte cruzada, que asombró tanto a los ecuatorianos como a la sociedad mundial, que se enteró a través de la prensa. Hola, mi nombre es Richard Medina y soy consultor en temas económicos y de política internacional. Bienvenido, Richard, a nuestro programa. Es un placer. Muchas gracias, Mayor, y gracias por la invitación. El tema de hoy ha estado bastante en el interés de la región y de todo el mundo, la crisis política en Ecuador. ¿Cuándo inicia y cómo fue el gobierno de Guillermo Lasso?
Bueno, yo creo que la crisis en Ecuador inicia desde el gobierno de Lenín Moreno, sobre todo con estas persecuciones que hubo con lo que era el partido de Rafael Correa luego de salir del gobierno. Posterior a eso, bueno, Lenín Moreno gana, luego es sucedido por Guillermo Lasso, un partidario de Correa lo enfrenta en las elecciones, pierde, legítimamente pierde, y Guillermo Lasso viene digamos, a gobernar el país, es un empresario, y hay un caso llamado el caso El Padrino, que es, digamos, el que detona un intento, o el inicio de un juicio político contra Guillermo Lasso por casos de corrupción, y él detona lo que se llama el mecanismo de muerte cruzada que está en la Constitución ecuatoriana. Y eso es lo que ha traído la crisis política que se está viendo en Ecuador. En medio de la sesión en la Asamblea, él interrumpe de manera abrupta y abandona. ¿Bajo qué argumentos lo hace? Él, digamos, él estuvo ahí unos 50 minutos, Sí. ¿no? Respondiendo preguntas. Eran cosas un poco ambiguas las que se estaba respondiendo. Él se para, se va, y luego la misma comisión que estaba gestionando el proceso del juicio político en la Asamblea Nacional, pues entonces pide que se pare los debates y que siga al día siguiente, es decir, que suspende la sesión para el día siguiente. El día siguiente entonces se gatilla o se establece el mecanismo de muerte cruzada para disolver el Congreso, disolver la Asamblea y también adelantar las elecciones presidenciales. ¿Está regulada la muerte cruzada? ¿Bajo qué alegatos se puede decretar? ¿Deben darse unas condiciones? ¿Tenía la plena libertad de hacerlo? Sí, es un procedimiento constitucional, se estableció en la Constitución de 2008 y básicamente sirve para evitar momentos de tranque donde la Asamblea Nacional, dominada quizás por partidos opositores al presidente, donde el presidente no tiene algún cierto nivel de incidencia, pues paraliza el gobierno, evitando que salgan decisiones o que se produzcan decisiones que permitan la operatividad del gobierno. En este caso, Guillermo Lasso lo hizo no para evitar una situación de parálisis pública, sino para, digamos, evitar que siga jugando curso el juicio político que le estaban llevando. Evadió el proceso en su contra. Por eso decía, ¿hay algún requisito? ¿Está regulada la muerte cruzada? Ya has dicho. Sí. No había una situación de tranque y la oposición era unánime en decir que en este caso el decreto es inconstitucional. Es inconstitucional, sin embargo, yo creo que ya por los tiempos que han pasado, o se entendía que era constitucional, Sí. no soy, aquí hago un voto de humildad, no soy experto en, digamos, en derecho constitucional ecuatoriano, pero dado los tiempos que pasaron, pues como que ya digamos, el mundo político ecuatoriano aceptó como buena y válida esa declaratoria de muerte cruzada y están todos abocados ya a las elecciones presidencial y legislativas que van a celebrarse en agosto, el 20 de agosto. Y el tema fue como de inmediato, muerte cruzada, elecciones. Sí, porque se le da un plazo de 7 días para definir cuándo van a ser las elecciones anticipadas. Pero no había, o sería que en la propia ciudadanía existía el deseo de que Lasso se fuera rápido. Es muy probable. Lasso es un presidente que, digamos, no tenía una base de apoyo muy fuerte, había aspirado previamente, es una figura bastante conocida, y creo que ha habido cierto hartazgo de la ciudadanía con respecto a Lasso y también a la política en general ecuatoriana. Obviamente el caso El Padrino, con las acusaciones de corrupción que hay sobre él, no es algo que a la gente, ¿no? al ciudadano común de Ecuador le agrade, y eso erosionó bastante su base de apoyo. Pero se puede presumir que hubo contubernio de la Corte Constitucional por cómo actuó, por las Fuerzas Armadas, la policía, porque ahora Lasso se libra de ser enjuiciado y los hechos estaban allí. Sí. Él se libra de ser enjuiciado desde el punto de vista de juicio político. Políticamente, no de claro. algún tema administrativo o penal adicional una vez él salga del gobierno. Lasso ha dicho que no va a participar en las elecciones anticipadas. Pero ni Por modo. lo tanto, él sale, digamos, ahí ya de los privilegios que pueda tener el poder para evitar algún tipo de enjuiciamiento. Pienso que hubo una decisión política a nivel de los grandes actores ecuatorianos para evitar el juicio político y tratar de, digamos, resolver la crisis con un mecanismo que le permita más legitimidad al gobierno.
Y ese mecanismo de mayor legitimidad entiendo que son esas elecciones anticipadas. Muy bien. Realmente Rafael Correa, el ex alcalde de Guayaquil y el grupo que decía Lazo que era los conspiradores contra su presidencia, deseaban esa salida, conspiraron realmente, sabotearon su mandato. Bueno, eso yo pienso que le conviene o le convenía en el momento al partido de Correa o a la agrupación, digamos, que orienta a Correa. Recordemos que una gran parte de los altos funcionarios del gobierno de Correa tuvieron que exiliarse. Una parte está en México, el mismo Correa está en Bélgica, debido a acusaciones de corrupción que le fueron montando los gobiernos sucesivos. Y sobre todo unos fiscales ahí que decían que eran independientes. Entonces, decir si él realmente estaba instigando, conspirando contra el gobierno de Guillermo Lazo, yo pienso que Correa es un demócrata carta cabal y que esa declaratoria de muerte cruzada era un mecanismo muy extremo y creo que un demócrata no estaría apoyando eso. Él mismo decía que no se lo esperaba. Claro, no creo que estuviera apoyando eso. Lo del juicio político, bueno, quizás ahí la bancada de aquellos asambleístas que respondían a Correa sí estaba a favor, como lo estaban de otros partidos de oposición. Pero no me parece que ellos estaban, tratando de forzar una situación de crisis o de acortar el gobierno de Guillermo Lazo, sino que fue la salida que buscó Guillermo Lazo y otros actores de alto nivel de la política ecuatoriana para evitar el juicio político y tratar de solventar lo que puede ser una crisis mayor. Vamos a una breve pausa de comerciales. Continuamos al regreso. Vamos a la pausa. Hoy en Esfera Global hablamos sobre la crisis política y la ola de violencia en Ecuador con Richard Medina, economista. Gracias por estar en Esfera Global. Muchas gracias. Hablábamos de la muerte cruzada, de todo lo que envuelve esta figura constitucionalmente establecida en la legislación ecuatoriana. Vamos a recordar en qué consiste, porque como es tan distinto al panorama legal dominicano, a la estructura dominicana, es bueno que la gente lo consiste recuerde. En que el presidente, en momentos donde el Congreso es inflexible con algún pedimento para generar la operación normal del gobierno, pues puede decretar que se disuelve la Asamblea, que es el Congreso ecuatoriano, y al mismo tiempo el presidente debe llamar a unas elecciones anticipadas. Entonces ahí lo que sucede es que el pueblo tiene la opción de, si el presidente opta por presentarse nuevamente, de votar por ese presidente para que complete su mandato. Es decir, que cuando hay muerte cruzada, aquellos que salgan electos, si no es el presidente o es otro candidato, pues deben completar el mandato del presidente, que en el caso de Ecuador es hasta mayo de 2025. O sea que quien salga electo ahora, porque el presidente ha decidido no presentarse a las elecciones anticipadas, pues va a gobernar desde octubre hasta mayo del 2025. Y celebran nuevas elecciones. Para el periodo constitucional de los 4 años. ¿Y el papel o la posición de las organizaciones indígenas y sociales ante la crisis política? Ellos se abstuvieron, una parte de ellos, porque cuando se eligió la comisión para indagar sobre, digamos, el posible caso de corrupción que involucraba al presidente Lazo, se eligió una asambleísta, representante de esos colectivos, que tiene un tiempo distanciada de la bancada. Igual ella fue la persona que estuvo ahí en esa comisión, no había sido expulsada de la bancada, no había presentado renuncia a la bancada, y fue ella quien quedó. Pero ellos sí se abstuvieron en protesta por esa situación, más no así por cualquier indicio que había relacionado con el proceso del presidente. Hubo manifestaciones, movilizaciones, sociedad civil. Sí. ¿Eso jugó como contrapeso de alguna manera o pasó sin pena y sin gloria? Hay muchas informaciones digamos mixtas o contradictorias, en el sentido de que habían partidarios de Guillermo Lazo protestando contra el juicio político, estaban movilizándose en la calle. Pero también hay rumores o hay informaciones de personas que decían que los llevaban a protestar a favor de Guillermo Lazo
porque eran empleados públicos y que de la misma presidencia se estaba bajando línea, como decimos nosotros, a los distintos ministros para que enviaran, ¿no?, sus empleados a protestar y apoyar al presidente. Sí hubo demostraciones en las calles, obviamente dependiendo de lo que se quería, un partido político, una agrupación política o el mismo gobierno, estaban haciendo demostraciones midiendo fuerza, vamos a decir. Pero al final eso, digamos, se resolvió o no escaló a otros niveles ya de ser incontrolables mediante la muerte cruzada. Definitivamente que Latinoamérica se parece, ¿eh? No importa que están al sur. Bueno, yo creo que son momentos cada vez más, ¿cómo decirlo?, interesantes, porque hay muchas personas, muchos políticos profesionales que están saliendo de la esfera política, entre otras cosas por el mismo hartazgo de las sociedades, y están entrando outsiders, personas que no tienen quizás experiencia en manejo no son políticos profesionales, y eso ha dado el traste a que vengan eventos como ese que sucede en Ecuador, o como la crisis de gobernabilidad que tiene Perú desde hace varios años. Que no siempre eso es tan seguro, ¿eh? Porque se cuela cualquiera. Sí, se cuela cualquiera. Es un defecto de la democracia. Se cuela cualquiera o puede colarse cualquiera. Pero creo que eso resalta cada vez más la necesidad, o no necesidad, pero sí la ventaja de tener personas que son profesionales en la política, gestionando la cosa pública o haciendo oposición política. Continuamos. ¿A qué se refiere el término muerte cruzada vigente en las leyes ecuatorianas? El 16 de mayo de 2023 inició el controversial juicio político en Ecuador. Las reglas del juego iban de la siguiente manera. La sesión del juicio político estaba convocada a las 10 de la mañana y tenía 3 etapas. El inicio con los asambleístas interpelantes, que en 2 horas debían exponer las pruebas del caso. Después la defensa del presidente Lasso, que en 3 horas debía lograr el descargo de pruebas, para luego continuar con las réplicas, en donde cada uno tendría 1 hora. Después el presidente de la asamblea daría paso al debate, en el que los asambleístas tendrían un máximo de 10 minutos cada uno para intervenir. Lo que realmente ocurrió ese día fue que después de la intervención de Lasso, este dispuso su salida de la asamblea abandonando el proceso de juicio político. Ahora podemos advertir el porqué de esa repentina retirada. Al parecer se iría derechito a preparar su movimiento de la mañana siguiente, bajo el argumento de que existe en Ecuador una grave crisis política y conmoción interna. Recurrió al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, conocido popularmente como la muerte cruzada, para decretar la disolución de la Asamblea Nacional y solicitar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias mediante el decreto ejecutivo 741. Es decir, que el presidente, que debía terminar su mandato en 2025, hizo terminar de manera anticipada su mandato y la vigencia de la Asamblea Nacional Ecuatoriana para evadir el juicio político que se conocía en su contra. Esa misma mañana ordenó la militarización del Palacio Legislativo, impidiendo el acceso al personal y a los asambleístas que planeaban continuar con la sesión que trataba su enjuiciamiento. A la vez, los miembros del Consejo Nacional Electoral se reunieron para planificar las elecciones extraordinarias. Su presidenta, Diana Atamaint, anunciaba que tendrían un calendario electoral coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral para realizar los comicios con una convocatoria tentativa hasta el 24 de mayo. Al día siguiente confirmó que la primera vuelta electoral se llevaría a cabo el 20 de agosto y en caso de balotaje el 15 de octubre, lo que podría llevar a la posesión del nuevo presidente en noviembre de 2023. Esa arepa estaba cogiendo fuego por arriba y por abajo. Las acciones del presidente Lasso provocaron protestas por parte de los miembros de la Unión Nacional de Educadores, UNE, que tomaron las calles alrededor del Ministerio de Educación en Quito en reclamo por la disolución de la Asamblea Nacional. El 19 de mayo, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, UCE, cerraron la Avenida América en Quito, rechazando el decreto 741 y exigiendo la salida de Lasso. Después de que el decreto presidencial se publicara oficialmente, miembros de la facción radical del partido Pachacuti demandaron por inconstitucionalidad la muerte cruzada. Exlegisladores del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática también llevaron demandas a la Corte Constitucional, argumentando que la causal invocada por Lasso no es aplicable.
La Corte Constitucional sorteó el 17 de mayo a los jueces que revisaron las referidas demandas, resultando seleccionados Pablo Herrería Bonet y Joel Escudero Solís. Sin embargo, el 18 de mayo, los 3 tribunales que conforman la sala de admisión de la Corte rechazaron unánimemente las demandas por considerarse incompetentes para verificar y evaluar la causal de crisis política invocada por Lasso. Y evidentemente, también se rechazaron las solicitudes de medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos del decreto impugnado. ¿Usted va entendiendo la jugada del presidente Lasso? Literalmente interrumpió, saboteó, frenó e impidió la votación en el juicio político en su contra. No retiene el poder, pero el muy listo no se fue condenado políticamente. Él acusa directamente al expresidente Rafael Correa, líder del Partido Populista Social Cristiano, a Jaime Nebot y Leónidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de boicotear su presidencia y los llama los triunviratos de la conspiración. Si es que estos han querido ver derramada la sangre del mandatario de muchas maneras, él se las ha ingeniado para que el tiro les salga por la culata. Días después de la muerte cruzada, Ecuador experimentó una relativa calma, pero como la política nunca duerme y según las propias reglas de la muerte cruzada, los partidos políticos rápidamente pasaron página y se concentraron en identificar cuáles serían sus candidatos para la contienda del 20 de agosto de 2023. Quien salga nominado deberá completar el mandato interrumpido de Lasso, que debió concluir en 2025. Lasso confirmó que no se presentará como candidato, y ni modo que después de su hazaña pretenda sacar la cabeza cuando tiene a tantos dispuestos a cortársela de cuajo. El tema en Ecuador pasó a ser elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023. Lo inesperado en la agenda mediática, política y social ocurrió a menos de 10 días de las mismas, cuando fue asesinado el candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio. La tragedia llevó al gobierno ecuatoriano a declarar un estado de emergencia nacional. El presidente Lasso decretó 3 días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, mientras se desarrollan las investigaciones. Villavicencio no era el favorito para ganar, aunque en algunos sondeos se muestra que el apoyo a su candidatura iba en alza y era un candidato fuerte. Dependiendo de la encuesta, se ubicaba entre un segundo y un quinto lugar en las preferencias ciudadanas, con cerca del 10% de la intención de voto. 3 disparos en la cabeza por parte de un grupo de hombres armados el día 11 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político terminaron con su vida. Con él, 9 personas más resultaron heridas, entre ellas 3 agentes de seguridad que le rodeaban y un asambleísta. El asesinato ha sido un duro golpe para la democracia ecuatoriana y ha provocado una ola de indignación pública. Hoy se especula sobre quién o quiénes y por qué. Se desarrollan varias hipótesis en torno al hecho, pero la Fiscalía sigue investigando. Se han apresado algunos grupos y dictado medidas de coerción. Algunos afirman que pudo haber sido un acto de violencia política, ya que este habría sido un duro crítico del gobierno y había denunciado actos de corrupción de manera enérgica y contundente. Su hermana, Patricia Villavicencio, responsabilizó al Ejecutivo, es decir, a Lasso, y al ministro de Interior, Juan Zapata. Se presume que su asesinato fue una advertencia a otros políticos que se oponen al gobierno. Otras teorías suponen que fue alguna organización criminal, como los choneros o los lobos. El presidente Lasso acusaba a través de su cuenta de Twitter, inmediatamente se conoció el hecho, que el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero que les caerá todo el peso de la ley. Su viuda, Verónica Zaraúz, apuntó a que debía haber fallas en la seguridad que llevaron al fatal desenlace. Estos supuestos vienen dados porque Villavicencio en su discurso de campaña proponía la mano dura para enfrentar el problema del narcotráfico. Pregonaba que no tenía miedo, que no usaba chaleco antibalas,
y poco antes de su muerte mencionó que había recibido amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales, refiriéndose a los mensajes intimidatorios de alias Fito, cabecilla de la banda Los Choneros, un grupo local presuntamente al servicio del cártel de Sinaloa. La organización narco-mexicana está enfrentada al cártel Jalisco Nueva Generación por el control de las operaciones de producción, acopio y tráfico de drogas en Ecuador. A la fecha de grabación de este programa, según los últimos datos suministrados de manera oficial, hay 6 personas detenidas, las cuales forman parte de un grupo organizado y tienen nacionalidad colombiana. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que los sospechosos estaban vinculados al crimen organizado y, según medios colombianos, habían tenido contacto telefónico con al menos 3 dirigentes políticos de Ecuador, aunque se desconocen sus nombres. En su captura, la policía les encontró un fusil con 2 cargadores, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 4 cajas de municiones, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado. Sobre las reacciones globales, mencionamos a los 2 presidentes de América Latina que hasta el momento de esta documentación han sido los primeros en emitir alguna declaración sobre este hecho. López Obrador, primero en salir en rueda de prensa desde la capital azteca, para ofrecer el pésame a la familia de Villavicencio y al pueblo ecuatoriano. No obstante, el objetivo principal de su alocución fue desmentir que el asesinato había sido orquestado y planificado por cárteles mexicanos, advirtiendo que era muy pronto para sacar conclusiones. El otro mandatario fue Nicolás Maduro de Venezuela, quien expresó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y con la familia del asesinado candidato a través de las redes sociales. Un día después del asesinato de Fernando Villavicencio, Stephanie Puente, que se presenta como asambleísta de la provincia de Los Ríos por la alianza Claro que se puede, del candidato presidencial Yacu Pérez, afirmó en redes sociales haber sido víctima de un atentado contra su vida el jueves 10 de agosto, cuando fue tiroteado el automóvil donde se trasladaba por la ciudad de Quevedo. La situación es tan tensa que casi todos los candidatos han suspendido actividades políticas debido a que no hay garantías de seguridad. El panorama es bastante complejo, pero aún así, el 20 de agosto, Ecuador, completamente impactado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, celebrará las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 para elegir al próximo líder del país, así como a los representantes de la Asamblea Nacional. Según 3 encuestadoras diferentes, la candidata con mayor probabilidad de ganar la presidencia de Ecuador es Luisa González, representante del Movimiento Revolución Ciudadana, con un respaldo de entre el 26% y el 30% de intención de voto, única candidata femenina en la contienda, respaldada por el exmandatario socialista Rafael Correa. Converso con Richard Medina, economista dominicano, sobre la crisis política en Ecuador. Gracias, Richard. Muchas gracias, Mayor. Interesantísimo este debate de hoy. Vamos a concentrarnos en Fernando Villavicencio, el hecho que ha consternado más en la última semana al mundo y a la región. ¿Quién era y por qué fue el blanco de amenazas constantes? Fernando Villavicencio era un candidato de un movimiento ciudadano, una plataforma muy particular para él, y tenía alrededor de un cuarto, quinto lugar en las encuestas que se veían de cara a las elecciones presidenciales de agosto de este año. Fernando Villavicencio fue uno de los principales, vamos a decir, no instigadores, pero sí de los que llevó la voz cantante para posibles enjuiciamientos contra Rafael Correa. Antes de eso, Villavicencio tuvo que exiliarse, de alguna forma de exiliarse, irse a vivir a la selva, porque la justicia lo estaba también persiguiendo a él. Y era un proceso que él siempre dijo que era una venganza de Rafael Correa contra él. Luego de eso, digamos, un personaje que tuvo bastantes cambios, ¿no?, en la política, o bastantes vueltas en la política ecuatoriana. Luego de eso, él fue asambleísta, ahora. Así es. Y en el proceso contra Guillermo Lasso de juicio político, él presidía una comisión fiscalizadora que era como la que instruía el proceso de juicio político dentro de la Asamblea. Y él fue de alguna manera célebre porque muchos procedimientos constitucionales
él trataba de dilatarlos. O sea, si había que notificarle a Guillermo Lasso de su posible juicio político, bueno, él dilató esa notificación y por lo tanto no se puede hacer nada hasta que no fuese notificado. Entonces él siempre estuvo ahí, de alguna manera se veía como torpedeando el proceso, a todas luces él se oponía al juicio político. Y una vez que se decretó la muerte cruzada, él ya no estaba aspirando a volver a ser parte de la Asamblea Legislativa, sino que aspiraba, como dije, a ser presidente. ¿Qué hay de cierto en que detrás del asesinato de Villavicencio podría estar el Poder Ejecutivo? Siguen las investigaciones. El presidente Lasso, entiendo que un ejercicio de bastante transparencia, entre otras cosas porque le conviene que ese golpe no se le pegue al Ejecutivo, ha pedido la colaboración tanto de la policía y de los equipos de investigación de Colombia como del FBI de Estados Unidos. Entonces ellos hasta ahora han sido bastante transparentes y a nivel de percepción ciudadana no hemos podido ver que se le adjudique culpa al presidente Lasso de ese asesinato. Como dije, las investigaciones están en curso, es muy pronto para ver qué sucedió, pero todo indica que fue, o hasta ahora no se puede demostrar que no fue, un mensaje enviado por esa mega pandilla. Aparentemente es el argumento más sólido, bueno, y el que conviene a Lasso, que ya tiene bastante. Pero también Villavicencio se la pasaba en un desafío constante, ¿no? Tratando temas tan sombríos y constantemente exponiéndose con seguridad, con valentía, como era su eslogan, y que no usó el chaleco antibalas y que no tenemos miedo. Y bueno, la gente lo ha asumido como una especie también de mensaje. Sí, él fue muy vocal, habló mucho de estos temas contra las pandillas, sobre todo las pandillas que controlaban las cárceles ecuatorianas y contra la ruta de narcotráfico. Entonces, obviamente eso le hace a él ser un blanco para estos grupos delictivos de alto nivel y más, o como una agravante de que él fue muy, fue muy visible. Trató de ser muy desafiante contra ellos. Era un estilo de él, de hecho le generaba ciertos apoyos en la sociedad ecuatoriana. Y hay que ver, hay que esperar que terminen las investigaciones y ojalá que terminen pronto para entender qué fue lo que realmente pasó ahí. Si fue realmente esta mega pandilla de los lobos, como ellos mismos han dicho en un video. ¿Qué conexión hay entre la política y el crimen organizado o entre los políticos y el narcotráfico en Ecuador? Bueno, aquí estamos también en el terreno altamente especulativo. Allá hay lo que se tienen estructuras criminales llamadas megapandillas. Como dije, controlan las cárceles, controlan el comercio que se hace dentro de las cárceles, controlan la ruta de la cocaína hacia puertos en Estados Unidos y Europa. Y controlan también una parte o extorsionan a los mineros ilegales, que es, digamos, una ocupación bastante extendida en Ecuador. Entonces, obviamente para esos individuos operar necesitan de alguna manera el apoyo de autoridades. Y con esto no quiero decir el apoyo de un presidente, del apoyo del jefe de defensa, sino de oficiales, ¿no? De segundo, tercer nivel, que le puedan facilitar las cosas. No pienso que haya un candidato presidencial que esté directamente ligado con ellos, que tenga un acuerdo con ellos. Pienso que Guillermo Lasso no lo tiene tampoco. Pero hay que esperar a ver, todo ahora mismo es posible. ¿Cuál es el clima en este momento? Bueno, ya las elecciones se están avecinando. Entonces, además de que Ecuador ha sido conmocionado con ese asesinato de Villavicencio, la campaña política ha continuado y eso, digamos, pone al país en una sintonía de qué va a pasar con estas elecciones anticipadas. Definitivamente que ese hecho va a marcar la ruta de esas elecciones. Lo que no hemos visto es un cambio importante en las preferencias. La candidata González se mantiene de alguna manera 25, 30%. Pero lo que sí se nota es que hay una fragmentación importante en el espectro político ecuatoriano. Quizás es que las opciones son muy diversas o es que quizás ninguna convence al votante promedio ecuatoriano. ¿Y cómo están viviendo los candidatos esa campaña? Porque si yo fuera candidata en Ecuador, no quiero salir a la esquina. Nadie tiene seguridad garantizada. Así es. Mira, ellos obviamente han ido redoblando sus niveles de seguridad, sus equipos de seguridad, perdón, pero deben continuar con su campaña.
pienso que lo que menos le caería bien ahora mismo al país como tal es que sus candidatos demuestren miedo frente a grupos delictivos. Yo creo que ese sería un mal mensaje, sobre todo porque esos candidatos representan instituciones, representan partidos políticos o movimientos políticos. Y si esos partidos políticos, que son los llamados a representar los intereses de los votantes, a gobernar al país una vez que pasen las elecciones, muestran miedo, lo que están diciendo que esos son grupos incontrolables. Y pienso que no ha llegado todavía, al menos en Ecuador, al nivel de incontrolabilidad que uno podría inferir si ellos se asustan y no salen. Y parecería algo muy propio de Villavicencio, cuando dices, bueno, esto fue atroz, esto consternó a todo el mundo, pero las preferencias no han cambiado. No parecería ser violencia política per se, ¿no? No, ahí se cae el argumento de que pudo ser la oposición, de que pudo ser el Ejecutivo, debido a que todo sigue igual. Él no estaba liderando las preferencias de la ciudadanía, estaba quizás, según la encuesta, cuarto o quinto lugar. Algunos muy optimistas decían que iba al alza, segundo en preferencias, pero como que no. Pienso que el hecho de que hubo una megapandilla que se atribuyó el asesinato, a que realmente Guillermo Lasso ha sido o ha tratado de mostrar transparencia en cuanto a la gestión de las investigaciones, y a que él no era de los tres primeros candidatos en cuanto a preferencia de votos en las encuestas, pues evidentemente que tumban el argumento de que ese asesinato lo ordenó un sector de la oposición. Exacto. O el mismo gobierno. O sea, pienso que ese es un convencimiento que hay a nivel del votante promedio en Ecuador. Indudablemente es algo que conmociona, o sea, Ecuador fue noticia, triste noticia por eso. Y nadie quiere que un candidato presidencial, en lo que es una fiesta de la democracia, lo asesine. Richard, vamos a una pausa de comerciales para pasar al bloque final. Vamos a la pausa. Crisis política en Ecuador es el tema de Esfera Global y lo conversamos con el economista Richard Medina. Gracias por estar con nosotros. ¿Podríamos decir finalmente que Ecuador es un narcoestado? Yo diría que no. Lo que sí es que se le puede salir la situación de control, sobre todo con el tema de las cárceles. Ahí se han sucedido cada cierto tiempo, vemos que se suceden motines, ¿no? Guerras entre megapandillas que controlan la cárcel. Y hay 100 muertos, 200 muertos. Entonces, pienso que parte de la inseguridad o de la percepción de inseguridad que se vive va asociada con esos elementos del crimen organizado que están operando dentro de las cárceles. En la interferencia que tiene el narcotráfico en esta ola de violencia en Ecuador, esa ruta que has descrito, la pugna por el poder entre esas pandillas o megapandillas, ¿se replican en algunos de nuestros países hermanos en la región? Pienso que sí, sobre todo en países centroamericanos. Esa fue la historia, digamos, que hubo en esos países, que de alguna manera la ruta de la cocaína pasaba por ellos, luego subía hasta México, y en ese camino quedaban vestigios, quedaba cocaína, quedaba la droga, y se aprendían de técnicas delictivas y de pelea, ¿no?, por espacios delictivos de grupos colombianos. Y eso, digamos, fue desarrollando pandillas más grandes hasta tener aquellas como la Mara Salvatrucha y la MS-13 en El Salvador, que son prácticamente ejércitos, o eran prácticamente ejércitos, ahora un poquito ha ido cambiando la cosa. Pero sobre todo en Centroamérica se ven estos grupos. En Colombia, cuando hubo en los 80 y principios de los 90, la guerra contra el narcotráfico fuerte, donde salieron eliminados los Rodríguez Orejuela, donde cayó abatido, ¿cómo se llama?, el narcotraficante famoso. Pablo Escobar. Pablo Escobar, gracias, sí. se me fue el nombre. Entonces, en ese periodo sí había unos grupos delictivos bastante fuertes. Luego esos grupos fueron, de alguna manera, siendo reducidos, sobre todo durante el gobierno, la presidencia del presidente Álvaro Uribe, y fueron migrando de alguna manera hacia México. Y ahí, después de los 80, con el fortalecimiento de carteles, la caída de carteles, el desmembramiento de carteles, tenemos unos grupos delictivos bastante fuertes que también tienen su incidencia en países como Ecuador.
algo pasa en República Dominicana con el microtráfico. ¿Nos podemos ver en un espejo como este, como el de los países centroamericanos, como este caso de Ecuador, en algún momento futuro o futuro a largo plazo? Mira, eso hay que verlo. Pienso que dado que somos una isla, no estamos conectados en tierra a México, Estados Unidos, es más difícil. Pero igual hay contrabando, sobre todo en la frontera sur, sí. Donde se tiran, se lleva por barco, por sumergible, droga, y esa droga se rescata y se envía vía algún puerto de los dominicanos hacia Europa o Estados Unidos. Creo que los gobiernos dominicanos han tenido una estrategia de combate al narcotráfico bastante acertada. Obviamente siempre hay historia de que fulano está involucrado, que un oficial, que un general, etcétera. Bueno, ¿y quién escapa? Claro, en el contexto pero global creo que en general, dado nuestra incluso cercanía con Estados Unidos, nos ha ido relativamente bien. Eso no quiere decir que no sea mejorable. Yo creo que todos los procesos son perfectibles. Pero en el caso dominicano sí creo que hay que atender un poco más el microtráfico, porque ahora están como pululando muchos puntos de droga, donde no solamente ya República Dominicana pasó de ser un puente, una ruta, a también dejar parte del dinero, ganancia de aquellos que movían la droga, se quedaba como droga. Y bueno, para tener dinero había que vender la droga. Y eso se siente en la sociedad, cómo se resquebraja el tejido social. Es así. Te genera múltiples problemas, además de que te crea consumidores adictos, ¿no? Que eso obviamente es una tragedia tanto para la familia, para el individuo como para el Estado. También te evita que se desarrollen comercios y se generen empleo en zonas que son, digamos, o donde hay alta incidencia del microtráfico. Obviamente esto no es tampoco un tema de mucha alarma, pero sí pienso que la estrategia antidroga ya debe comenzar a enfocarse un poco más en microtráfico y no tanto en narcotráfico. Y genera sociedades más violentas, es la verdad. Es así. Y puede generar, aunque yo no creo que sea el caso en República Dominicana, el desarrollo o creación de estas pandillas a gran escala. Bueno, Estados Unidos da pena en este momento. Estados Unidos tiene una crisis bastante fuerte con el fentanilo, una droga que hace que la gente parezca que está como zombie. Así es. Y eso se da sobre todo en las grandes urbes, en Nueva York, New Jersey, a determinadas horas del día es California. Horrible. Da mucha pena. Eso también va muy de la mano con una crisis de los sin casa, de indigentes que no tenían casa. Así es. Que también se concentraban en esas grandes ciudades. Entonces, digamos que a esa población que era indigente en esas grandes urbes, también se le ha sumado este problema con la adicción al fentanilo. ¿Cuáles son los precedentes que deja la violencia política, en el caso de Ecuador, México, que pudiera decirse que es uno de los más violentos, Perú, a los demás países? ¿Qué es lo que podemos aprender y cómo mirar hacia adelante? Bueno, en el caso de México yo pienso que la lección que se ha aprendido es que eso paraliza la actividad comercial, genera bajo desarrollo económico, evita la creación de empleos, que digamos la creación de empleos es lo que permite a una población realmente salir de la pobreza, más allá de programas sociales. Entonces en México eso está ausente. México es un país muy desigual, no solamente a nivel de diferencia entre ricos y pobres, sino también a nivel de los estados, o sea, Monterrey, Ciudad de México. La estructura del Estado es muy compleja. Es muy compleja, pero cuando tú ves los hogares de esos estados que te he mencionado, esas ciudades que te he mencionado, tienen un nivel de vida muy superior al de otras que están más marcadas por la violencia asociada con el narcotráfico. Ese es el caso mexicano. En el caso colombiano, sobre todo, la situación mejoró bastante a nivel de reducción de pobreza, sobre todo en la presidencia de Álvaro Uribe, por el combate que hubo contra el narcotráfico, pero en ese combate contra el narcotráfico hubo heridos, que fueron poblaciones vulnerables, sobre todo en la zona del Caribe, y poblaciones de la selva, que vieron excesos no cometidos por el ejército, digamos, tratando de combatir el narcotráfico y tratando de combatir la guerrilla. En Ecuador todavía están por verse las consecuencias. La consecuencia más visible, como dije, de ese narcotráfico que se está metiendo allá son estas situaciones que están dando en las cárceles, con megapandillas que controlan todo lo que sucede en las cárceles y las principales cárceles del país, y también con las extorsiones que ya están sufriendo mineros ilegales en Ecuador, que era algo que no se tenía antes.
¿Peligra la seguridad política, social, regional? Pienso que no. Pienso que todavía son casos aislados o son vistos de manera aislada en los países, salvo quizás Estados Unidos, que tiene una estrategia regional de combate al narcotráfico. La mayoría de los países lo vemos de manera aislada. Creo que no debe ser, porque así como viene droga aquí o puede ir droga vía Ecuador, sale de algún sitio y pasa por otros sitios y tiene un destino de un sitio. Entonces, ver el problema del narcotráfico de manera global ayuda a tener una ofensiva más especializada y de mayor calidad, con más resultados. Richard, ha sido un honor. Ay, gracias. Demasiado interesante conversar contigo y te vamos a esperar para tratar temas económicos y quizás el clima después de las elecciones. Así mismo es. Gracias por estar en Esfera Global. Continuamos. Ecuador se encuentra sumida en un estado de incertidumbre y malestar político, social, que es generalizado. La corrupción ha escalado a nivel de erosionar la confianza ciudadana. Las dificultades económicas han derivado en implementación de medidas de austeridad, que, como es de esperarse, ha tenido como efecto la pérdida de empleos y la reducción del gasto social, lo que a su vez ha provocado disturbios sociales y protestas. La caída de los precios del petróleo, por ejemplo, ha tenido un impacto significativo en la economía, exacerbando los problemas económicos existentes. Es importante reconocer que la crisis no es únicamente culpa del gobierno actual, sino que es el resultado de un conjunto complejo de factores económicos y políticos. Mientras que la polarización política está en su punto más álgido, la administración de Lasso, ya invalidada, se deslegitimó debido a las acusaciones de corrupción y malversación de fondos, por lo que el pueblo solo esperaba su salida, con la esperanza de ver restaurados los dos poderes del Estado antes de finalizar el año, para que el país pueda funcionar de manera legítima y democrática. Ecuador se enfrenta también a una crisis sin precedentes de seguridad. Comparado con sus países vecinos, Perú y Colombia, a Ecuador se le había otorgado el apelativo de Isla de Paz. Sin embargo, en los últimos años el país se ha convertido en uno de los principales puntos de la ruta de narcóticos que parte desde Sudamérica hasta América del Norte y Europa, condición que conlleva a que en su territorio se produzcan guerras entre organizaciones criminales rivales que operan no solo en las calles, sino también dentro de las cárceles. El declive que inició en la primera década de este siglo ha ido aumentando progresivamente hasta convertir a Ecuador en uno de los países de la región con mayores tasas de homicidio, según los datos de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Sobran las razones para que los candidatos a las próximas elecciones orientaran sus promesas a terminar con la inseguridad que a la fecha ya ha cobrado la vida de varios líderes políticos. En el caso particular, Fernando Villavicencio planteó su campaña alrededor de un discurso que arremetía claramente y de manera directa contra las mafias del narcotráfico. Que vengan los capos del narco, vengan, que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza, afirmaba en un acto reciente. Pero lo que vemos es que los demás contendores ahora se mueven en un escenario de mayor cautela y tras emitir las condolencias, se preparan con discreción para enfrentarse a las urnas en una jornada electoral que estará marcada por la tragedia ocurrida este 9 de agosto de 2023, sin dudas. La solución a la crisis generalizada en los aspectos que hemos detallado es compleja y agobiante, con un gobierno y una oposición profundamente divididos, sin puntos visibles en común. La falta de compromiso y cooperación ha hecho que sea casi imposible encontrar la solución que amerita, tanto que el gobierno como la oposición trabajen juntos por el beneficio común, pero por cómo pinta el panorama, ese futuro está nebuloso. Una reforma política requeriría de esfuerzo conjunto, de mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, lo que llevaría a un gobierno más responsable y confiable. Pero por ahora no vemos una perspectiva clara sobre qué pasará en Ecuador tras las elecciones del 20 de agosto de 2023. Importante es que toda la región y sus gobiernos estemos pendientes de los acontecimientos políticos de hoy en más. Ecuador es un órgano vivo del cuerpo latinoamericano
y lo que pase por allí, por distante que parezca, siembra un precedente en la política regional. En Esfera Global estaremos pendientes de lo que pase de aquí en adelante.